Hola, buen día. Dios los bendiga a todos aquellos que abren la palabra de Dios para estudiar su santa voluntad. Antes de seguir con el libro de Apocalipsis, quiero volverme al Antiguo Testamento para hablar con ustedes sobre un tema muy interesante, muy importante, que es la profecía dada por Daniel. Si nosotros vamos a la historia bíblica, a la historia de Israel, vamos a comprender que en el primer templo, que fue construido por Salomón, el hijo del rey David, porque David quería hacer el primer templo, pero Dios no le permitió hacer el primer templo porque él era un hombre de guerra. Recordemos que en la época de David se consolidó el reino de Israel. Se hizo guerra contra todos los países que habían quedado de la primera entrada de Israel después de Egipto. Ellos, cuando entraron después de Egipto, se cansaron de hacer la guerra, de desalojar. Dios le había dado la orden de desalojar a todos los pueblos, pero Israel no cumplió completamente esa orden. Y esos pueblos que quedaron empezaron a esclavizar al pueblo de Israel. Entonces, Dios le había ordenado a Daniel a consolidar el reino, de poder ir y luchar contra aquellos que habían crecido por la negligencia del pueblo de Israel de no obedecer la ley de Dios. Ese rey tenía mucha sangre en sus manos, entonces no podía construir un templo de adoración a Dios. Entonces Dios le dijo a David, no va a ser tú el que va a construir este templo, que es para adoración de Dios y para todas las naciones, sino que va a ser tu hijo Salomón. Y el rey Salomón, que fue el rey más sabio que tuvo Israel, que podemos leer en la palabra también, porque Dios le dio sabiduría sobre todo reino, sobre todo ser humano en aquella época. Él construyó un templo magnífico, pero el pueblo de Israel apostató y fue el primer templo destruido por el rey Nabucodonosor. Cuando fue destruido ese templo y fueron llevados cautivos como castigo a Babilonia. Entre esos deportados fueron jóvenes, 4 jóvenes, que eran de los más importantes príncipes de Israel, fueron llevados al reino de Babilonia. Y dice así en Daniel primero, en el primer capítulo de Daniel, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de ellos. Bueno, entre esos prisioneros, podemos decir así, había hijos del linaje real de los príncipes. Y como Nabucodonosor era un rey muy inteligente, le dio una orden a Penaz, que era el jefe de los eunucos,
que de esos muchachos, que sean muchachos que no tuvieran ninguna tacha, es decir, que no tengan ningún defecto, que no tengan nada físico, pudieran estar delante del rey Nabucodonosor como consejeros. Entonces, ¿qué le pide el rey a Penaz? Dice: muchacho en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Entonces acá vemos cómo Daniel llega a Babilonia por medio de Dios, para estar frente al rey Nabucodonosor. Y acá esta historia la pueden leer ustedes, que está en Daniel 1, cómo Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Recordemos que los israelitas tenían estrictas normas de alimentación que Dios le había dado al pueblo para que sea un pueblo sano, para que no tenga enfermedades. Y ellos, que eran de la casa real, digamos, de Judá, sabían estas cosas y pidieron no contaminarse. ¿Quiénes eran los que estaban con Daniel? Era el mismo Daniel, estaba con sus amigos, que eran Ananías, Misael, Azarías. Eran de los hijos de Judá. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no se contaminaron con la porción del rey. Es decir, ellos se trataron de tener en su corazón, pusieron el deseo de no contaminarse, el deseo de mantenerse puros en lo que les habían enseñado. Recordemos que Daniel era jovencito, habrá tenido 16, 17 años cuando fue llevado a Babilonia. Entonces, acá él ya demostró mantenerse fiel a lo que Dios había mandado, y Dios los recompensa. Ya vamos a ver más adelante qué pasa. Entonces, el jefe de los eunucos no quería acatar lo que le decía Daniel y sus amigos, porque si ellos estaban mal o cualquier cosa que pasaba, ¿qué hacía el rey? Le cortaba la cabeza a él. Entonces él dice: yo temo por vosotros que me condenarán para con el rey mi cabeza. Es decir, si yo le hago caso a ustedes de no comer la comida del rey, ustedes van a estar mal, van a estar ojerosos, cansados, no van a poder rendir, no van a tener buen aspecto, y entonces el rey va a decir: no cumpliste la orden que yo te di, ¡buah! ¡Pum! Ahí nomás le cortaba la cabeza. Bueno, así era en aquel tiempo, ¿no? Entonces Daniel inteligentemente le dice: te ruego que hagas una prueba a tus siervos por 10 días y nos des las legumbres a comer y agua a beber. Entonces, nada de lo que comía el rey, ni el vino, ni las comidas, ni los animales que ponía, esos manjares exquisitos que ponían para los jóvenes. Entonces dice: bueno, vamos a hacer una prueba por 10 días. Y probaron por 10 días. Pasaron los 10 días y dice que el rostro de ellos era mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que era el que estaba encargado de Daniel y de sus amigos, se llevaba la porción de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres y agua. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel
tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen delante de la presencia de Nabucodonosor, y se les probó, dice acá en el capítulo 1, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Es decir, que Daniel estuvo todo el reinado de Babilonia hasta que Babilonia cae, delante de Ciro, estuvo delante de la corte de Nabucodonosor. Ese fue el premio que Dios le dio a Daniel, porque Daniel se aplicó, siendo jovencito, a hacer lo que Dios había dicho, de alimentarse de legumbres, de aguas, de cereales, y no contaminarse con la comida del rey, de Nabucodonosor. Entonces acá Dios le da otra cosa, otra prueba. Dice que Nabucodonosor, esto estamos en el capítulo 2 de Daniel, le da un sueño a Nabucodonosor. Y ese sueño lo perturbó de espíritu, pero se le fue el sueño. Es decir, tuvo un sueño y lo dejó mal a Nabucodonosor. Pero no podía recordar el sueño. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Que fueron todos los reyes de aquella época. Dice que hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber del sueño. Entonces hablaron estos magos, caldeos, en lengua aramea, y le dijeron, la lengua aramea era la lengua, vendría a ser oficial, era la lengua, no era el vulgar que hablaba el pueblo, sino que hablaban los sabios. Entonces le dicen al rey: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces el rey le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, es decir, no me acuerdo del sueño. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en mudalares, serán destruidas. Eso. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuestas mentirosas y perversas para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podáis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Imagínense ustedes la ira de Nabucodonosor. Lo estaba alimentando de la comida del rey.
lo estaban manteniendo de la comida, de los favores del rey. ¿Para qué? Para que le digan al rey lo que él quería, que le dijeran que estuvieran al servicio del rey. Y dice, ¿para qué voy a mantener a todos estos vagos, así podríamos decir, como saben decir acá comúnmente, ¿no? Que son los que viven del Estado, aunque tenían una función muy buena para ayudar al rey a gobernar, porque el rey solo no podía gobernar, necesitaba de toda esa corte que estaba alrededor de él. Pero el rey se enojó, entonces mandó a matar a todos. Y entre ellos estaba Daniel y su compañero. Entonces lo buscaban, ¿dónde está Daniel y su compañero? Lo vamos a matar. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Aroc, que era el capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. ¿Ustedes se dan cuenta la importancia de estar del lado de Dios cuando las cosas se ponen difíciles? Entonces habló y dijo a Aroc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Aroc hizo saber a Daniel lo que había pasado. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. La fe de Daniel, la fe en su Dios, el de hacer la voluntad de Dios, se guardó de contaminarse, se guardó de estar con los demás y se recompensó con sabiduría, inteligencia y buen aspecto, y estaban delante del rey. Y cuando hubo peligro de muerte, él entró a donde estaba el rey y con su gracia, con su disposición, su porte real, le pidió al rey que le diese tiempo y que le iba a mostrar la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había pasado a Ananías, Misael y Azarías, que eran sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Y aquí vemos, queridos hermanos, la integridad de Daniel. Esa integridad, es decir, no solamente me salvo yo interpretando al rey del sueño, se salvan todos los que estaban con él, a todos los magos, astrólogos, aunque no servían a Dios, aunque no adoraban a Dios, él los salvaba igual. Interpretando al rey el sueño, no iban a ser muertos. Entonces le pidió tiempo antes de ejecutar la orden al rey, y el rey le concedió tiempo. No solamente pensó Daniel en sí mismo, sino también pensó en los demás. La actitud de Daniel, esa actitud de pensar en los otros, en el bienestar de los otros. Así también tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Y la segunda parte de este video, vamos a hablar de lo más importante que hay, que es la interpretación que Dios le dio del sueño de Nabucodonosor. Es decir, Dios le tenía que decir dos cosas a Daniel. ¿Qué soñó Nabucodonosor? ¿Qué sueño había tenido? ¿De qué se trataba el sueño? Y además interpretar el sueño. Es decir, no solamente la interpretación del sueño, sino que tenía que mostrar el sueño a Daniel. Y después vamos a ver en la segunda parte de qué se trata este sueño. Dios los bendiga, que Cristo habite en sus corazones, que el Espíritu Santo les dé inteligencia y sabiduría para amar este libro maravilloso que es la Biblia. Dios los bendiga. Amén.